Expediente Secreto Arap 1943-04. El fantasma de la Patagonia. 22 de abril de 1943. Mar Argentino, a unas 300 millas al este de la península Valdés. El Atlántico Sur no es como el norte. Aquí el frío no es solo una temperatura, es un animal que te muerde los huesos, un viento que baja de la cordillera y se afila en la estepa antes de lanzarse a degüello sobre el mar. El destructor Ara Mendoza, una mole de acero de la clase que los británicos nos habían vendido años atrás. Cortaba las olas de un color plomo líquido. En el puente de mando, el ambiente estaba cargado de un humo espeso de tabaco y un silencio que solo el miedo a lo desconocido puede engendrar. Argentina era, en los papeles, una nación neutral. El presidente Ramón Castillo mantenía un equilibrio precario sobre una cuerda floja, mientras el mundo se desangraba. Pero bajo las aguas del mar argentino, la neutralidad era un chiste de mal gusto. Los U-boot alemanes, esos lobos grises de la Kriegsmarine, usaban nuestras costas para reabastecerse, para esconderse o para acechar las rutas comerciales que llevaban carne y trigo a Europa. La orden de la Armada Argentina era clara y a la vez imposible: vigilar y proteger la soberanía, pero sin provocar un incidente internacional. En otras palabras, si encontrás algo, asegúrate de que nadie se entere. A las 2:17 de la madrugada, en las entrañas del buque, el silencio se rompió por el siseo de la pava. Ricardo Reay Kowalski, un tipo de 29 años con hombros anchos y mirada de quien ha visto demasiados inviernos, estaba preparando el mate cocido para la guardia nocturna. Kowalski no era un cocinero cualquiera. Antes de que la guerra diera vuelta al tablero del mundo, era ingeniero químico en el frigorífico Swift de Berisso. Sabía más de densidades, puntos de congelación y salmueras que de guisos de campaña, pero la vida lo había puesto ahí, revolviendo ollas en un destructor mientras su familia en Polonia desaparecía bajo la bota nazi. Escuchó un grito. Un insulto bien porteño que subió por las rejillas de ventilación desde la sala de sonar. Era el teniente Chen, un oficial de ojos rasgados y nervios de acero, que estaba perdiendo la compostura. Kowalski, con la jarra de mate cocido humeante, subió los peldaños de hierro. Al entrar a la sala de control, vio a Chen golpeando la consola del sonar con la palma de la mano. «La puta madre que lo parió», rugió Chen sin mirar quién entraba. «Lo tenía, che. Te juro por lo más sagrado que lo tenía ahí, a tiro de piedra». Kowalski dejó la jarra sobre una mesa asegurada y se acercó a la pantalla. El resplandor verde bañaba su rostro curtido. «¿Problemas, teniente?», preguntó Ricardo con ese tono pausado, casi clínico, que irritaba a los que no lo conocían. Chen señaló el monitor con frustración evidente. «Un contacto sólido, Kowalski. Un bicho grande, un U-boat seguro. Lo venimos rastreando hace 40 minutos, moviéndose como un fantasma entre las corrientes. Y de repente, ¡pum! ¿Se fumó? Se lo tragó el mar, boludo. No hay rastro de ruido de hélice, ni eco, nada. Desapareció del sonar como si se hubiera desintegrado». Kowalski observó la pantalla. Sus ojos no veían solo puntos de luz, veían física. Entendía esos equipos mejor que la mayoría de los marineros porque antes de la guerra, en los laboratorios del frigorífico, trabajaba con instrumentos de medición de precisión para controlar la temperatura de las cámaras frigoríficas y la densidad de las salmueras que conservaban la carne para exportación. «¿A qué profundidad lo perdió, teniente Chen?», preguntó Kowalski, ajustándose el delantal manchado de grasa. Chen revisó sus notas rápidamente, garabateadas en un cuaderno bajo la luz tenue. «A unos 90 metros, más o menos. Justo cuando empezaba a bajar la pendiente de la plataforma». Kowalski asintió lentamente, como si una pieza de un rompecabezas hubiera encajado en su mente. «La termoclina, señor. No desapareció. Se escondió detrás de la pared». Él conocía el término perfectamente. La termoclina es esa capa invisible en el océano donde la temperatura cae en picado en apenas unos metros.
el agua fría y densa de la corriente de las Malvinas chocando con el agua un poco más templada de la superficie. Las ondas del sonar, esas señales que enviamos para ver bajo el agua, rebotan en esa capa de diferente densidad como si chocaran contra un muro de concreto. Los alemanes no eran boludos, sabían que si se sumergían justo por debajo de esa línea térmica, el sonar de Lara Mendoza se volvía tan útil como un cenicero en una moto. Es la cuarta vez en la semana, Ricardo, continuó Chen, aceptando un jarro de mate cocido. Los tipos usan la termoclina como un escudo. Saben que estamos acá, saben que no podemos cruzar esa barrera con el sonido. Nuestro sonar es inútil si el enemigo decide bajar 10 metros más. Estamos patrullando a ciegas, cuidando una frontera que no podemos ver. Kowalski se quedó mirando el vapor que salía de su jarro. Pensaba en voz alta, casi en un susurro. ¿Y si pudiéramos cambiar la densidad del agua, aunque sea por un ratito? Chen lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué decís, Che? Te pegó mal el vapor de la cocina. Hablo de la densidad, teniente. Piénselo. Si pudiéramos alterar la química del agua justo en la zona donde el submarino se nos pierde, si pudiéramos abrir un agujero en esa pared térmica, las ondas del sonar podrían pasar. Podríamos ver qué hay del otro lado antes de que el mar se cierre de nuevo. Chen negó con la cabeza, soltando una risotada amarga. Kowalski, sos un tipo leído, pero me estás hablando de modificar el océano. Eso es imposible. Necesitarías toneladas de químicos, una flota entera tirando mierda al agua. No somos magos, somos marineros en un barco que apenas tiene repuestos. Kowalski no respondió de inmediato. Su mente había volado de regreso a Berisso, a los galpones inmensos del frigorífico Swift. Recordó cómo usaban el cloruro de sodio y los compuestos criogénicos para alterar la densidad de los fluidos en los procesos industriales. Cambios temporales, precisos, calculados para que los sensores pudieran leer lo que pasaba dentro de los tanques de enfriamiento. Si funcionaba en un tanque de 10.000 litros, ¿por qué no en una columna de agua en el mar? En ese momento, el Lara Mendoza pegó un bandazo violento contra una ola patagónica. Kowalski se sostuvo de la mesa. Sabía que lo que estaba pensando era una locura, una guarangada técnica, pero también sabía que si ese U-boat estaba ahí, era una amenaza para cada mercante argentino que navegaba hacia el norte. Y lo peor, era una violación a la soberanía que el alto mando prefería ignorar para no hacer enojar a Berlín. Durante los siguientes 5 días, Kowalski se convirtió en una sombra. En sus horas libres, que eran pocas, no dormía. Se quedaba en la pequeña biblioteca del buque, rodeado de manuales de oceanografía amarillentos y mapas de temperatura del Atlántico Sur que él mismo completaba con los datos que le pasaba Chen por lo bajo. Estudiaba la corriente de las Malvinas como si fuera un enemigo personal. Descubrió algo que los libros no decían con claridad: las termoclinas no son barreras permanentes, son capas de transición en equilibrio precario. La diferencia de temperatura crea la diferencia de densidad, y esa densidad refleja el sonido. Pero si él lograba crear una ventana, una columna de agua donde la densidad se volviera uniforme por unos minutos, el sonar del Mendoza atravesaría la termoclina como un cuchillo caliente en la grasa. ¿Cómo hacerlo? La respuesta estaba en su pasado: sal y frío. El cloruro de sodio aumenta la densidad del agua al disolverse. El frío extremo altera los gradientes térmicos. Kowalski empezó a llenar un cuaderno de cocina con cálculos que nada tenían que ver con recetas de guiso de lentejas. Si logramos descargar una cantidad concentrada de sal marina y hielo triturado directamente sobre la posición del contacto, escribía con letra pequeña y nerviosa. El agua se volvería localmente más densa y mucho más fría. Eso rompería la interfaz de la termoclina. Tendríamos una ventana de 3 a 5 minutos antes de que la corriente disperse todo. 3 minutos de visión clara. Era una idea absurda. Usar suministros de cocina para cazar al arma más sofisticada de la Marina alemana. Ningún manual de la Armada Argentina, ni siquiera los reglamentos secretos de la Escuela Naval, contemplaba algo así. Pero Kowalski, el hijo de polacos que había terminado en el fin del mundo,
decidió que no se iba a quedar de brazos cruzados. 27 de abril de 1943. Kowalski hizo algo inaudito, solicitó una audiencia con el capitán de Lara Mendoza, el comandante Santiago Ledesma. Ledesma era un hombre de la vieja escuela, de los que creían que el honor y la neutralidad eran la misma cosa, pero también era un marino que odiaba sentirse impotente en su propio mar. Aceptó recibir al cocinero más por curiosidad y por el aburrimiento de la patrulla que por otra cosa. En la cabina del capitán, el aire olía a madera vieja y café fuerte. Kowalski entró con sus diagramas dibujados a mano sobre papel de extrasa, el mismo que usaban para envolver la carne. Dígame, Kowalski, dijo Ledesma, mirándolo por encima de sus anteojos, ¿qué es eso tan importante que un cocinero tiene que decirle al comandante de un destructor en medio de una patrulla de guerra? Kowalski desplegó sus dibujos sobre la mesa de mapas. Señor, con todo respeto, vengo a proponerle una forma de dejar de ser ciegos. Vengo a explicarle cómo podemos ver a los alemanes cuando se esconden en la bodega del océano. Ledesma escuchó durante 12 minutos exactos. Kowalski habló de gradientes, de salinidad, de la física de las ondas sonoras y de cómo el hielo del frigorífico del barco podía convertirse en un arma. Cuando terminó, hubo un silencio pesado, interrumpido solo por el crujido del casco del Mendoza luchando contra el mar. Ledesma lo interrumpió, su voz era un trueno bajo. Kowalski, usted es cocinero, no es un oficial de armas ni un oceanógrafo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Realmente pretende que crea que con sal de mesa y hielo picado vamos a hacer que el sonar funcione mejor que lo que diseñaron los ingenieros británicos? No permanentemente, mi comandante, respondió Kowalski, sosteniéndole la mirada. Solo por un momento. El tiempo suficiente para que el teniente Chen pueda ponerle nombre y apellido a ese contacto. El tiempo suficiente para que sepamos quién está invadiendo nuestra casa. El teniente Chen, que estaba presente por orden del capitán, intervino tímidamente. Señor, lo que dice el polaco. Bueno, Kowalski. Tiene sentido desde la física básica. La sal aumenta la densidad, el frío cambia el gradiente. El problema es la escala, necesitaríamos una cantidad enorme para afectar el mar. Kowalski negó con la cabeza, señalando un punto en su mapa. No necesitamos cambiar el mar argentino, señor. Solo necesitamos crear una columna de 30 metros de diámetro directamente sobre el bicho. Una chimenea de agua densa que deje pasar el sonido. Ledesma se reclinó en su silla de cuero, haciendo que crujiera. Miró a Chen y luego a Kowalski. ¿Cuánta sal y cuánto hielo estamos hablando, ingeniero? Kowalski consultó sus notas, aunque se sabía los números de memoria. Eran los números que le darían una oportunidad o lo mandarían al calabozo por insubordinación. 200 kilos de sal marina concentrada y 150 kilos de hielo triturado, comandante. Descargados simultáneamente sobre el punto de desaparición. ¿Y cómo piensa tirar eso al agua? ¿Con baldes? Ironizó el capitán. Kowalski dio un paso adelante, la parte más arriesgada de su plan estaba por salir a la luz. Cargas de profundidad modificadas, señor. Le sacamos el explosivo, las vaciamos y las rellenamos con la mezcla. Programamos las válvulas de presión para que se abran a 80 metros, justo antes de la termoclina. La sal y el hielo se dispersan, crean la ventana, y el teniente Chen hace su magia con el sonar. El silencio volvió a reinar en la cabina, pero esta vez era un silencio distinto. Era el silencio de la posibilidad. Ledesma miró por la ventana hacia el horizonte oscuro del Atlántico Sur. Sabía que si esto fallaba, sería el hazmerreír de la flota. Pero si funcionaba. Si funcionaba, tendría en sus manos el secreto mejor guardado de la guerra en el sur. Chen, dijo Ledesma sin mirar al oficial, ¿qué tan locos están estos números? Chen se acercó a los papeles de Kowalski, sacó una regla de cálculo y empezó a deslizar las piezas de madera. Los números eran crudos, pero la lógica era impecable. El conocimiento de Kowalski sobre los fluidos del frigorífico se traducía perfectamente a la hidrodinámica. No son perfectos, comandante, dijo Chen finalmente, pero tampoco son mentira.
Es plausible. Podría funcionar. Ledesma golpeó la mesa con el puño. Está bien. Vamos a hacer una prueba. Si funciona, Kowalski, le voy a deber una botella del mejor whisky. Si no funciona y desperdiciamos 4 carcasas de cargas de profundidad y la sal de la comida de la tripulación, usted va a estar pelando papas desde acá hasta que lleguemos a la Antártida. ¿Estamos claros? Clarísimo, comandante, respondió Kowalski, sintiendo por primera vez en años que su conocimiento servía para algo más que para conservar media res de vaca. 30 de abril de 1943. Zona de exclusión secreta, 280 millas al sur de Mar del Plata. El Ara Mendoza se preparaba para lo imposible. En la cubierta de popa, bajo una llovizna helada que calaba hasta los huesos, Kowalski supervisaba personalmente el llenado de los cilindros. 4 cargas de profundidad estándar habían sido vaciadas de su amatol. En su lugar, los marineros, confundidos y murmurando insultos entre dientes, volcaban bolsas de sal gruesa de la cocina y bloques de hielo triturados en fragmentos pequeños, apenas del tamaño de una uña. Kowalski mismo ajustó las válvulas de presión. 80 metros, murmuraba. Ni uno más, ni uno menos. La sal tenía que disolverse rápido, el hielo tenía que enfriar el entorno antes de que la presión lo aplastara. Era una carrera química contra el tiempo y el océano. Che, polaco, le dijo un marinero mientras sellaba el último cilindro, espero que esto sirva para algo, porque si el guiso de mañana sale desabrido, te tiramos a vos por la borda. Kowalski no respondió. Estaba mirando el mar, ese gigante oscuro que guardaba secretos nazis bajo su falda térmica. Ahora necesitaban un objetivo. Pero no podían simplemente esperar a que un U-boat apareciera para probar una teoría. Ledesma, usando sus contactos en la base de Mar del Plata, había coordinado una maniobra fantasma. Un submarino argentino, el Ara Santa Fe, un viejo bicho de construcción italiana, aceptó participar en el ejercicio bajo estricto secreto. El Santa Fe se sumergiría a 110 metros, bien por debajo de la termoclina detectada ese día a 92 metros de profundidad. Se quedaría allí, inmóvil, como un depredador al acecho. El Mendoza intentaría encontrarlo. Primero de la forma convencional, y luego, con la receta Kowalski. 2 de mayo de 1943. 10:35 de la mañana. El mar estaba picado, con crestas blancas que golpeaban el casco del Mendoza. Submarino en posición, señor, informó Chen desde el sonar. Activen el sonar, ordenó Ledesma. El ping característico empezó a sonar rítmicamente. Ping. 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 En la pantalla, nada. Solo el ruido de fondo, el rebote caótico de las olas y esa línea horizontal perfecta que marcaba la termoclina. El Santa Fe era invisible. Estaba ahí abajo, a pocos cientos de metros, pero para los ojos electrónicos del destructor, el océano terminaba a los 90 metros de profundidad. Sin contacto, confirmó Chen, con una mezcla de alivio y decepción. La termoclina está bloqueando todo. Es como gritarle a una pared de ladrillos. Ledesma miró a Kowalski, que estaba parado en un rincón del puente, con las manos entrelazadas en la espalda. Es su turno, cocinero. Veamos si su salmuera sirve para algo. Ledesma dio la orden por el megáfono. Desplegar cargas de alteración. Ahora. Desde la popa, los 4 cilindros modificados rodaron por las rampas y desaparecieron en el agua con un chapuzón sordo. Kowalski activó su cronómetro. El corazón le latía con más fuerza que las turbinas del barco. 10 segundos. 20. 30. A 80 metros de profundidad, las válvulas se abrieron por la presión. Los 200 kilos de sal y los 150 kilos de hielo estallaron en el agua, creando una turbulencia química masiva. La sal empezó a devorar el equilibrio térmico, aumentando la densidad del agua en una columna vertical. El hielo enfrió el entorno inmediato, forzando la termoclina a curvarse, a ceder. Ahora, Chen.
Lance un haz enfocado, directo a la columna, gritó Kowalski. Chen ajustó los controles. El pulso del sonar salió disparado, ya no como una onda dispersa, sino como un rayo dirigido a través de la ventana que Kowalski había abierto en el mar. La pantalla del sonar parpadeó. Hubo un ruido estático, un chirrido. Y de repente, un eco nítido, metálico, inconfundible. «Contacto», gritó Chen, y su voz se quebró de la emoción. «Tengo contacto sólido. Marcación 0-0-5. Profundidad 110 metros. Es el Santa Fe, lo veo perfecto, carajo. Es como si le hubieran prendido una linterna ahí abajo». Ledesma se acercó a la pantalla, sus ojos se abrieron como platos. El contacto era nítido, mucho más claro de lo que cualquier sonar de la época debería permitir a través de una capa térmica. Era una anomalía física, un milagro nacido de una cocina y un frigorífico. «¿Cuánto va a durar esto, Kowalski?», preguntó el capitán, sin quitar la vista del punto verde. «No mucho, señor. Calcule 3 minutos antes de que la corriente se lleve la sal. Aproveche ahora». Durante 3 minutos y 40 segundos, el Ara Mendoza mantuvo al submarino, enemigo, en la punta de su lanza. En una situación de combate real, ese tiempo hubiera sido más que suficiente para lanzar una salva de cargas de profundidad reales y hundir al intruso antes de que supiera que lo había golpeado. «Se está desvaneciendo», murmuró Chen mientras el eco se volvía borroso. La sal se diluyó. «Volvemos a estar ciegos». Pero ya no importaba. Lo habían hecho. Habían roto las reglas de la naturaleza usando el ingenio criollo y la ciencia de un inmigrante polaco. Ledesma se dio vuelta y miró a Kowalski. No hubo whisky, no en ese momento. Hubo algo más importante, un respeto profundo, el tipo de respeto que un comandante le tiene a un hombre que acaba de darle la llave de la victoria. «Kowalski», dijo Ledesma en voz baja, «prepara otra tanda. Vamos a hacerlo 3 veces más. Si esto es consistente, esta noche mando un mensaje cifrado a Buenos Aires que va a hacer que al ministro de Marina se le caiga el monóculo». Lo que ni Ledesma ni Kowalski sabían en ese momento era que acababan de redactar la primera página de uno de los expedientes más secretos de la historia militar argentina. Un expediente que nunca vería la luz en los libros de historia oficiales, porque admitir que un cocinero de Berisso había vencido a la termoclina era admitir que Argentina, en su neutralidad, estaba librando una guerra privada y letal en las sombras del Atlántico Sur. La caza apenas comenzaba. Y los lobos grises de la Kriegsmarine no tenían idea de que el mar argentino se estaba volviendo mucho más salado y mucho más peligroso para ellos. La noche en el Atlántico Sur no era simplemente oscura, era una boca de lobo líquida, un vacío negro que parecía tragarse hasta el eco de las máquinas del Ara Mendoza. El frío que subía desde la Antártida no pedía permiso, se colaba por las junturas del acero, calaba los huesos de los marineros y convertía el aliento en una neblina espesa que apenas dejaba ver el horizonte. En el puente de mando, el capitán Ledesma sostenía un jarro de loza con mate cocido. El líquido estaba hirviendo, pero él apenas sentía el calor en sus manos entumecidas. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, estaban fijos en el cronómetro de pared. 3 horas desde el último contacto, señor, informó el teniente Chen, con la voz quebrada por el cansancio. Si el polaco tiene razón, ese submarino no se fue. Está ahí abajo, aprovechando la corriente de las Malvinas para quedarse quieto, como un tibón esperando el descuido. Ledesma no respondió de inmediato. Miró hacia el rincón donde Kowalski, el hombre que hasta hace una semana solo era el polaco que cocinaba guisos aceptables, estaba encorvado sobre una mesa de navegación llena de papeles manchados de grasa y cálculos químicos. Kowalski no vestía el uniforme de gala, llevaba un sobretodo raído y un gorro de lana que le tapaba las orejas. En sus dedos, todavía se veían las cicatrices de los años de trabajo en el frigorífico Swift de Berisso, donde el amoníaco y el frío industrial le habían curtido la piel antes de que la guerra lo empujara de nuevo al mar, esta vez bajo la bandera celeste y blanca. «Kowalski, acérquese», ordenó Ledesma. El polaco se enderezó, haciendo crujir sus vértebras,
y caminó hacia el capitán con ese andar pesado de quien ha cargado demasiadas reses de novillo en su vida. Dígame la verdad, che, dijo Ledesma, bajando la voz para que el resto de la guardia no escuchara. Esa mezcla de sal y hielo. ¿Fue suerte o hay algo más? El ministro de Marina no me va a perdonar si gasto munición de profundidad contra un banco de peces o una corriente térmica caprichosa. Estamos en aguas neutrales, se supone. Si hundo un U-boat alemán aquí, a 50 millas de Mar del Plata, mañana tenemos a la mitad de la flota de Hitler y a la otra mitad de la de Roosevelt dándose cañonazos frente a la Bristol. Kowalski se rascó la barba rala. Su castellano todavía tenía ese dejo áspero, arrastrando las R's, pero sus palabras eran precisas. Capitán, en el frigorífico aprendí que el frío es un mentiroso. Usted cree que el hielo es siempre igual, pero la sal cambia el juego. La densidad del agua allá abajo está estratificada. El lobo alemán lo sabe. Se mete debajo de la capa de salto térmico, donde el sonido de su sonar rebota como una pelota de tenis contra una pared de hormigón. Lo que hicimos hace unas horas fue crear un puente. La salmuera concentrada que tiramos al mar cambió la conductividad por unos minutos. No fue suerte, fue química. Pero ahora el problema es otro. ¿Qué problema?, preguntó Chen, acercándose. El agua se está moviendo más rápido, dijo Kowalski, señalando un mapa de corrientes. Hay una turbulencia que viene del sur. Si queremos volver a verlos, no basta con tirar sal al voleo. Tenemos que calcular el punto exacto de la termoclina. Si le pifiamos por 10 metros, el sonar nos va a devolver un fantasma. Y otra cosa, mi capitán. Hable de una vez, hombre. No hay un solo submarino, soltó Kowalski, y el silencio en el puente se volvió sepulcral. El eco que escuché antes de que se cortara tenía una frecuencia armónica doble. Hay dos. Uno está haciendo de señuelo, moviéndose lento para que lo detectemos y perdamos el tiempo. El otro está subiendo. Está buscando nuestra panza. Ledesma dejó el mate sobre la mesa con un golpe seco. Zafarrancho de combate silencioso. Rugió, aunque su voz no pasó de un susurro autoritario. Apaguen hasta las radios de galena. Quiero que este barco sea un ataúd flotante. Chen, al sonar. Kowalski, usted viene conmigo al cuarto de cálculos. El descenso a las entrañas de Lara Mendoza fue un viaje al infierno de hierro. El olor a gasoil, humedad y encierro era asfixiante. En el compartimento del sonar, el operador titular tenía los auriculares puestos, sudando a pesar del frío polar. Nada, señor. Solo el ruido del mar. Es como si se hubieran esfumado, dijo el operador. Kowalski se puso unos auriculares auxiliares. Cerró los ojos. En su mente, no veía el océano, veía las tuberías de refrigeración del frigorífico de Berisso. Recordaba el sonido del amoníaco corriendo por los caños, el silbido de la presión, la forma en que el cambio de temperatura hacía vibrar el metal. No están usando los motores, susurró el polaco. Están usando el trimado de los tanques de lastre. Se están dejando caer, como piedras. Capitán, el segundo submarino está exactamente debajo de nosotros, a unos 150 metros. El primero, el que vimos antes, está a 1000 metros a estribor, sirviendo de distracción. Si están debajo de nosotros, no podemos lanzar las cargas de profundidad sin arriesgarnos a que la explosión nos dañe el casco o las hélices, analizó Ledesma, sintiendo un sudor frío correr por su nuca. ¿Estás seguro de esto, Kowalski? Si me equivoco y ordeno maniobrar, el que está a estribor nos mete un torpedo en el codaste antes de que podamos decir, ¡viva la patria! Estoy seguro, capitán. Es como cuando una pieza de carne se congela por fuera pero sigue blanda por dentro. El centro de masa está justo aquí. De repente, un sonido metálico, un clang, sordo que no venía del barco, resonó a través del casco. Fue un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado un poste de luz con un martillo a lo lejos. Señor, gritó Chen.
Contacto activo. Nos están escaneando. Pero no es el de estribor. Viene de abajo. El U-Boat alemán, oculto en las sombras de la neutralidad argentina, había decidido que el Ara Mendoza era una amenaza. O quizás, simplemente, un testigo que no podía permitirse dejar vivo. Máquina a toda. Timón todo a babor. Ordenó Ledesma. Preparen las rampas de popa. No. Gritó Kowalski, rompiendo toda jerarquía militar. Si vira a babor, se pone en la línea de tiro del segundo submarino. Ellos quieren que hagamos eso. Es una maniobra de pinza, capitán. Lo hacíamos con el ganado en el matadero. Asustás a la vaca por la izquierda para que corra hacia la derecha, donde está el degolladero. Ledesma miró al polaco. En los ojos de Kowalski no había miedo, solo la fría lógica de un ingeniero que había visto demasiada muerte, tanto en la Polonia invadida como en los suelos sangrientos de Berisso. ¿Entonces qué, che? Nos quedamos acá a esperar que nos abran como una lata de sardinas. Tenemos que engañar a su sonar, dijo Kowalski, sus manos volando sobre una caja de herramientas. Necesito 10 kilos de nitrato de amonio, los extintores de espuma y el hielo de la despensa. Ahora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Chen, estupefacto. Voy a crear una falsa quilla, respondió el polaco con una sonrisa lúgubre. Voy a darle a esos alemanes un objetivo que no existe. Pero necesito que el capitán confíe en mí. Necesito que detenga el barco por completo. ¿Detener el barco? Ledesma sintió que el mundo se volvía loco. Kowalski, si me detengo, soy un blanco fijo. Si se mueve, ellos saben exactamente dónde estamos por el ruido de las hélices. Si nos detenemos y lanzamos la mezcla, el cambio de densidad y la reacción química crearán una burbuja de turbulencia térmica y salina que, para su sonar, se verá como un destructor de 3000 toneladas. Mientras ellos le disparan a la burbuja, nosotros nos deslizamos por la corriente, en silencio. El tiempo se detuvo. En el puente, el segundero del reloj parecía un hacha cayendo sobre un tronco. Ledesma miró hacia el mar oscuro. Sabía que esta decisión no solo pondría fin a su carrera, sino que podría iniciar un incidente internacional que Argentina no estaba lista para manejar. Pero también sabía que el ingenio criollo, ese que Kowalski había adoptado como propio, era lo único que lo separaba de una tumba de coral. Hágale caso al polaco, dijo Ledesma por el intercomunicador. Paren las máquinas. Silencio total de radio. Que nadie respire si no es necesario. El Ara Mendoza se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo de los motores. Se escuchaba el crujir del casco contra el oleaje y el latido desbocado de los corazones de 100 hombres. Kowalski, con la ayuda de 2 marineros confundidos, empezó a verter una mezcla espesa y burbujeante por los tubos de descarga de desechos. Era una preparación improvisada, una bomba química diseñada no para destruir, sino para mentir. El amoníaco reaccionaba con el agua salada y el hielo, creando una columna de agua con una densidad absurda que comenzó a derivar lentamente hacia la popa. Ahí va nuestra sombra, susurró Kowalski, mirando el monitor del sonar. En la pantalla, el eco de la mezcla empezó a crecer. Para un operador de sonar alemán, a 100 metros de profundidad, esa mancha era indistinguible de un barco de guerra. Señor. La voz de Chen era un hilo. El contacto de abajo. Se está moviendo. Está abriendo las compuertas de los tubos 1 y 2. ¿A qué le está apuntando?, preguntó Ledesma, apretando los puños. Kowalski contuvo el aliento. En el dial del sonar, se vio una perturbación. 2 trazos rectos, veloces, letales. Torpedos en el agua, dijo el operador, con la voz blanca. Vienen hacia la mancha de sal. Los segundos se estiraron como chicle. Todos en el puente se sujetaron de lo que pudieron, esperando un impacto que no llegaba. A 300 metros de la popa del Mendoza, el mar estalló. Una columna de agua blanca y fuego sordo se elevó hacia el cielo nocturno.
La onda expansiva sacudió al destructor como si fuera un juguete de madera, pero el casco permaneció intacto. Les dimos el señuelo. Festejó un marinero, pero Ledesma lo cayó de un grito. Silencio. Todavía falta el otro. Kowalski no celebraba. Estaba pegado a los auriculares. Su rostro se puso pálido, más pálido que la nieve. Capitán. El segundo submarino. El que estaba a estribor. No disparó al señuelo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Ledesma, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Kowalski se quitó los auriculares lentamente, mirando a Ledesma con ojos de terror absoluto. No está disparando, señor. Está emergiendo. Está saliendo a la superficie justo al lado nuestro. Se dieron cuenta del truco. Saben que estamos aquí, indefensos y sin máquinas. En ese momento, un reflector gigantesco se encendió desde la oscuridad del mar, barriendo la cubierta del Ara Mendoza con una luz cegadora. A menos de 50 metros, la torre negra de un U-boat alemán cortaba las olas como la aleta de un tiburón prehistórico. En la torreta, se distinguía la silueta de un oficial alemán y el cañón de cubierta de 88 milímetros apuntando directamente al puente de mando del destructor argentino. El silencio fue roto por el megáfono del submarino. Una voz en un castellano tosco, pero comprensible, retumbó sobre el viento patagónico. Destructor argentino, identifíquese y explique su agresión. Han interferido en una operación de la Kriegsmarine en aguas internacionales. Tenemos sus coordenadas y nuestras armas fijadas. No intenten encender motores o abriremos fuego. Ledesma miró a Kowalski. El polaco tenía la mano puesta sobre una palanca manual que controlaba el vertido de los últimos tanques de salmuera, una mezcla que ahora era mucho más inestable y peligrosa. Capitán, susurró Kowalski, con una calma suicida, si abro esta válvula ahora, el amoníaco va a crear una nube de gas sobre el agua que los va a asfixiar antes de que puedan apretar el gatillo. Pero el viento está volviendo hacia nosotros. Si lo hago, nos vamos todos con ellos. Usted mande, jefe. ¿Qué hacemos con estos invitados? Ledesma puso la mano sobre el hombro del polaco, mirando el cañón alemán que lo miraba a él como un ojo negro y vacío. El destino de la neutralidad argentina, y la vida de todos a bordo, pendía de un hilo de sal y un gramo de coraje. Che, polaco, dijo Ledesma, con una sonrisa amarga, espero que en ese frigorífico te hayan enseñado a rezar, porque lo que viene ahora no está en ningún manual de la Marina. Afuera, el reflector alemán seguía quemando la noche, y el dedo de Kowalski empezó a presionar la palanca. El tiempo se detuvo en aquel rincón olvidado del mar argentino. El viento pampero aullaba entre las antenas del Ara Mendoza, y el olor acre del amoníaco ya empezaba a filtrarse por las escotillas, un recordatorio silencioso de que la muerte tenía un perfume químico. Ledesma miró fijamente al oficial alemán que, desde la torreta del U-boat, aguardaba una respuesta. Sabía que un solo error, una sola palabra de más, y el destructor se convertiría en una pira de metal en medio de la noche patagónica. Escúchame bien, polaco, susurró Ledesma, sin quitar la vista del reflector enemigo. No abras todo. Solo dale un respiro, una caricia. Que sientan que el mar se está volviendo veneno, pero no nos mates todavía. Kowalski, con los dedos entumecidos por el frío y la grasa de los motores, asintió. Sus ojos, que habían visto el horror en la frontera polaca antes de escapar a Buenos Aires, estaban fijos en el manómetro. Con un movimiento quirúrgico, digno de quien pasó años controlando la presión en las calderas del frigorífico Swift, giró la válvula apenas unos grados. Un siseo sordo, como el de una serpiente gigante, escapó de los costados del Ara Mendoza. Una bruma blanca, densa y pesada, comenzó a reptar sobre la superficie negra del agua, moviéndose caprichosamente hacia el submarino alemán. No era una explosión, era algo mucho más siniestro, una nube fantasmagórica que el reflector del U-boat transformaba en una pared de luz cegadora. Ledesma agarró el megáfono. Su voz, firme y cargada de ese orgullo porteño que no se doblega ante nadie, retumbó sobre el rugido de las olas. Atención,
buque no identificado. Aquí el Ara Mendoza de la Armada Argentina. Se encuentran en aguas jurisdiccionales y están interfiriendo con una maniobra de emergencia por fuga de gases tóxicos. Repito, tenemos una falla crítica en el sistema de refrigeración química. Si no se sumergen y se alejan de inmediato, quedarán atrapados en una nube de amoníaco que les quemará los pulmones antes de que puedan cerrar sus escotillas. Despejen la zona por su propia seguridad. Fue un bluff magistral, una mentira nacida de la desesperación y el ingenio. El oficial alemán dudó. Vio la niebla blanca envolviendo la proa de su submarino, sintió el picor insoportable en la garganta y escuchó la tos de sus hombres en la cubierta. En el código de la Kriegsmarine, un destructor enemigo era una amenaza, pero una nube de gas letal en medio de la nada era un suicidio innecesario. El reflector alemán se apagó de golpe. Se escucharon gritos en alemán, órdenes frenéticas y el sonido metálico de las escotillas cerrándose a presión. El U-Boat, ese tiburón de acero, comenzó a inclinarse hacia atrás, buscando el refugio de las profundidades para escapar de la ponzoña que Kowalski había liberado. En menos de 2 minutos, el mar volvió a quedar desierto, solo perturbado por el burbujeo de la estela del sumergible que huía hacia el talud continental. «Se fueron, capitán», susurró Kowalski, dejando caer los hombros, empapado en un sudor frío que nada tenía que ver con el clima. «Se fueron, che», respondió Ledesma, soltando un aire que parecía haber contenido durante siglos. «Ahora, haceme el favor y cerrá ese quilombo de válvula antes de que terminemos todos como chorizos ahumados». El regreso a la base naval de Mar del Plata fue silencioso. No hubo medallas, no hubo desfiles. Al llegar, un grupo de oficiales de inteligencia del gobierno de Castillo subió a bordo. Confiscaron el diario de bitácora y ordenaron a cada marinero firmar un compromiso de silencio absoluto. Argentina seguía siendo neutral, y el incidente de Ara Mendoza contra un lobo gris de Hitler debía desaparecer de la historia oficial. No convenía que el mundo supiera que un destructor viejo y un ingeniero de frigorífico habían puesto en jaque a la tecnología alemana con un poco de salmuera y mucho coraje. Kowalski dejó la marina poco después. Se instaló en una casita en Berisso, cerca de las chimeneas de los frigoríficos que le recordaban su juventud. Con los años, se convirtió en un abuelo silencioso que prefería mirar el horizonte del Río de la Plata mientras cebaba un mate amargo. Mucho tiempo después, ya siendo un anciano, su nieto le preguntó por qué siempre se quedaba mirando el mar con tanta melancolía cada vez que soplaba el viento del sur. Kowalski sonrió, una sonrisa que guardaba el secreto de una noche de abril de 1943. «Mirá, pibe», le dijo con su marcado acento rioplatense salpicado de ecos polacos, «el mundo cree que las guerras se ganan solo con cañones y grandes generales. Pero a veces, la libertad de un país y la vida de tus amigos dependen de saber cuándo abrir una válvula y tener los huevos de acero para no parpadear frente a la oscuridad. El mar se queda con los secretos, pero la paz. La paz se construye con los sacrificios que nadie nunca va a aplaudir». Kowalski murió en su cama, rodeado del olor a eucalipto y el sonido lejano de las sirenas de las fábricas. En su mesa de luz, junto a su rosario, había un viejo manómetro de bronce que se había llevado como único recuerdo de Ara Mendoza. Un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, la ingeniosidad del hombre común es la luz más brillante que existe. Porque la verdadera historia no siempre se escribe en los libros de texto, a veces, se queda guardada en el alma de los que supieron defender su tierra sin esperar nada a cambio, solo por el simple y sagrado deber de proteger el hogar.